Este episodio de La Trinchera es traído a ustedes por La Tigre, el primer destino en Puerto Rico para encontrar una progresiva selección de moda italiana, orientada a una nueva generación de profesionales que reconocen el buen gusto y la calidad, y que disfruta de vivir experiencias genuinas y únicas. Recientemente, La Tigre inauguró también su primera colección para mujeres llamada Ciao Bella. La historia de desarrollo y éxito de La Tigre es una que puede servir de inspiración a todo aquel capaz de ver el poseer un gran estilo como evidencia de una mentalidad de éxito. Los invito a escuchar el episodio 30 de La Trinchera con el fundador de La Tigre, Mario Alberghini. Visiten la boutique de La Tigre ubicada en Ciudadela en Santurce o síganlo en Instagram en Shop La Tigre. La Tigre es un estilo en función de progreso y auspiciador de este programa. Este episodio de La Trinchera es traído a ustedes por Vitora Caribe. Señores, ustedes saben que yo soy un aficionado de la guayabera. Desde el 2015 he estado impulsando el movimiento internacional de Viernes Guayabera porque estoy convencido que nada enaltece la elegancia y la potencia caribeña mejor que una guayabera a la medida hecha con fino lino. Pues mucha gente me pregunta dónde conseguir una. Y hoy les digo que si necesitan una buena guayabera para un macho de alto valor, el lugar es Vitora Caribe. Esta compañía puertorriqueña está trayendo guayaberas de alta calidad con lino y telas elegantes. Yo tengo varias guayaberas de Vitora en mi rotación y me encantan por la calidad y el entalle. Me hacen parecer como un primer ministro latinoamericano. Así que únanse al movimiento Viernes Guayabera yendo a vitoracaribe.com, auspiciadores oficiales de Viernes Guayabera y de este programa. Bienvenidos a La Trinchera, yo soy Cristian Sobrino y espero que todos estén disfrutando del descanso. Espero que hayan tenido el descanso de la época navideña y que hayan tenido un break placentero con la familia. Yo sigo de viaje fuera de Puerto Rico, así que no vamos a tener hoy en este episodio una entrevista, esas las comenzamos la próxima semana para el 2024, pero les quería dejar el audio del conversatorio Federico de Yetó González, Honor a quien honor merece, que fue organizado por el Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, Bayamón, y celebrado el 9 de diciembre del 2023 en la Casa Museo Federico de Yetó en Aybonito. La conferencia, o el conversatorio, mejor dicho, incluía conferencias por la profesora Nieve de los Ángeles Vázquez, que si se recuerdan de ella, estuvo en el episodio 55 de La Trinchera discutiendo su libro El Jefe sobre Luis Muñoz Rivera. La segunda conferencia la ofrecí yo. Y la tercera fue dada por Ángel Miguel Rivera Rolón, que es el fundador del Patronato Archivo Histórico de Aybonito y el presidente de la Junta de Directores Casa Museo Federico de Yetó. La conferencia quedó muy buena, se los tengo que decir, especialmente la segunda conferencia fue excelente. Y la razón que me gustó tanto y que pienso que ustedes también la podrían disfrutar es que resalta y subraya cómo hay grandes partes de nuestra historia y de algunas figuras protagónicas de esa historia que por varias razones han sido o borradas o no se le ha dado la atención que merecen. En los show notes van a poder ver el minuto en que comienza cada una de las conferencias, por si acaso quieren adelantar una o quieren revisitarla después. Así que nada, espero que les guste y nos vemos la semana que viene con la primera entrevista del 2024. Buenas tardes. Damos gracias primeramente y reconocemos la presencia de una persona muy importante que estuvo en la tierra, al Altísimo, por permitirnos estar en este lugar. Y luego quiero reconocer también el trabajo, la labor de aquellas personas que hacen posible que proyectos como este, Casa Museo Federico de Yetó y Patronato del Archivo Histórico, puedan funcionar dentro de esa gestión voluntariada que se conoce como Casa Museo Federico de Yetó. Agradezco a Nieve
de Los Ángeles, su iniciativa, ¿verdad?, su proactividad en tratar también de crear proyectos como este para dar a conocer vida, obra y milagro de un prócer, de un hombre ilustre, como lo fue Federico de Getó. También reconozco, ¿verdad?, y quiero agradecer, estamos muy contentos de tener al licenciado Cristian Sobrino de visita en este bello espacio que hemos prendido hasta los abanicos para que estén ambientados. Yo funjo como presidente de la Junta de Directores de la Casa Museo Federico de Getó y por muchos años este proyecto redunda alrededor de aquellas iniciativas que tienen las personas de esta comunidad para mantener funcionando el museo. Por muchas décadas, ¿verdad?, nosotros hemos tratado de dar a conocer el patronato del Archivo Histórico Casa Museo Federico de Getó y se escucha allá. Ahora, hola. Y podemos seguir trabajando con grupos de personas organizadas como lo estamos haciendo en la Semana de Getó. Yo quisiera entonces dar paso a la doctora Nieves de Los Ángeles, quien estará interviniendo en esta parte. Yo tengo dos micrófonos, pero voy a explicar cuál es el invento. Bueno, el agradecimiento es muy profundo. Estoy además emocionada de que estemos aquí hoy, los que estamos, ¿no? A todos los que trabajan en esta Casa Museo Federico de Getó, que lo hacen de forma voluntaria. Queda muy poco en este país de esa calidad humana, capaces de dedicar su tiempo de fines de semana para cuidar de este lugar hermoso, y no solo para cuidarlo, sino que fueron los que lo han rescatado de la desidia política, del abandono. Así que vaya a ellos, a todos, comenzando desde Gelo, Bisbal, a todas estas mujeres valientes que los apoyan, mi más profundo agradecimiento, y me atrevo a hablar incluso en nombre de los más pequeños que van subiendo, que esta gente les están dejando un mejor país. Quiero también agradecer al Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón, que me apoyó en este invento de última hora del semestre, y que están aquí el director Luis Pavón, el profesor Luis Cantin, y por supuesto a Cristian Sobrino, que lo llamé con mucho temor para... Cristian, quiero un abogado, pero ¿qué es lo que tú quieres? Yo, porque te quiero a ti, ¿no? Y él dijo que sí, y aquí está, con poco tiempo, investigar un tema que yo se lo estaba poniendo, le decía, no es una camisa de fuerza, pero quiero que investigues esto. Y bueno, estoy loca por escucharlo para ver qué es lo que nos tiene que decir, ¿no? Y bueno, tenemos tarea por delante, así que yo creo que esto es el inicio, ¿no?, de otros proyectos todavía más grandes. Este no puede ser el último. He preparado una ponencia, no quiero tampoco alargarme demasiado, y al final entonces podremos entre todos hacer preguntas. Así que les pido que vayan anotando en su celular, o no tenemos muchos papeles por acá, creo. Pues miren, en 1883, con apenas 21 años, Federico de Getó González publicó una interesante meditación en el aniversario de la muerte de un estudiante puertorriqueño que se llamaba Julián Blanco. En ese último párrafo de esa meditación, Federico de Getó dijo lo siguiente: Valdoriotti,
José Julián Acosta, Julián Blanco, Velázquez, Manuel Corchado, vosotros todos los que habéis trabajado por el progreso de vuestro país, no temáis a la muerte por él, que la generación que viene detrás no olvida sus deberes. Yo leí eso y me pregunté, nosotros hoy en 2023, ¿podemos asegurar lo mismo que Federico de Getó en 1883? Nuestra generación ha realizado sus deberes. Ha realizado sus deberes con los que nos antecedieron, con los héroes que nos antecedieron. La respuesta es un claro no, un claro y rotundo no. Entre esos deberes pendientes, sin duda alguna, se encuentra la deuda histórica que nuestra generación tiene con Federico de Getó González. Un humanista de esos con mayúscula, de esos raros que ocurren en la vida de los países, ¿no? Prolífico y diverso en su obra y en su accionar, gran narrador, escritor de novelas, de ensayos, de cuentos para niños, de cuentos para adultos, escribió de todo. Nada se escapó a su aguda observación. La madre, los niños, el amor, la belleza, las mujeres, los políticos, la ciencia política, la esclavitud, Ponce, la tolerancia, la vida, el sufrimiento, la religión, la política internacional. Si fuéramos a compilar sus obras, tendríamos que hacerlo en varios volúmenes, sin duda alguna. Federico tradujo del latín, todo esto antes de cumplir 20 años, ¿ok? Tradujo del latín el clásico Arte Poética de Horacio, las elegías de Tíbulo y de Ovidio, unas fábulas de Fedro, y del francés tradujo la autobiografía de Xavier de Maistre, un general francés al servicio del zar de Rusia. Federico además fue un abogado exitosísimo con práctica en Madrid, en la calle Tudescos número 39, en el segundo piso ya no existe ese pedazo de la calle, y también tuvo su oficina en la calle Fortaleza de San Juan. Fue periodista, dominaba a la perfección el inglés, el francés, el latín. Fue orfebre, trabajaba la platería y el oro, ateneísta, en fin. A Federico, antes de comenzar a hablar de él, yo quisiera detenerme un poco para conocerlo, porque hay que conocerlo a él para conocer la obra. Conociéndolo vamos a entender de lo que yo voy a contarles hoy y también de lo que nos va a hablar Cristian Sobrino y de lo que nos va a hablar también Gelo, ¿no? Federico fue un niño muy mimado, fue amado incondicional y profundamente por su mamá Consuelo. Sin Consuelo, Federico, sino amigo de Nicolás Salmerón, presidente de la Primera República Española, Manuel Ruiz Zorrilla, Gumersindo de Escaras, este es un profesor de economía política, uno de los mayores maestros del krausismo en España, de Castelar, de Pi y Margal, de Rafael María de la Abra. Todos ellos, este va a ser su círculo cercano, todos ellos masones, todos ellos librepensadores, estamos en el siglo XIX, casi todos republicanos en mayor o menor grado, unos en la izquierda del republicanismo, o en la derecha o en el centro, pero todos republicanos, y todos ellos krausistas. Y aquí me voy a detener un momento porque esto es importante. Hay que entender esta parte para poder entender a Federico de Getó. En la primera mitad del siglo XIX, este filósofo alemán, Friedrich Krauss, establece o escribe varios libros proponiendo unas teorías, ¿no? Proponiendo su filosofía, que paradójicamente no tiene casi éxito, pero se vuelve muy popular en España y se convierte incluso en un movimiento cultural. Influencia muchísimo a estos grandes pensadores españoles, incluso se convierte en la filosofía de la Universidad Central de Madrid, que más tarde va a ser la Complutense. Y claro, Federico de Getó, si hay algo que lo va a definir toda su vida,
y que lo va a estudiar constantemente, lo va a profundizar, y en lugar de abandonar esas doctrinas, lo que va a hacer en la medida que envejece, murió a los 51 años, ¿no? Más joven que la mayoría de todos nosotros aquí, con excepción de Cristian Sobrino. El krausismo tiene mucho de masonería. Coinciden ambos en sus objetivos filantrópicos de perfección moral, de caridad y de tolerancia, de cultura frente a cualquier fanatismo, de respeto y solidaridad. Y sobre todo el krausismo contiene la triple divisa de libertad, igualdad y fraternidad. Sin eso no se entendía que no se podía lograr la paz y la convivencia humana. La filosofía krausista, la de Federico de Getó, pone énfasis en la educación de la humanidad. En esto coincide con Froebel. De hecho, Federico de Getó tiene un libro precioso que se lo recomiendo a todos los padres, que se llama El ABC del sistema Froebel, para educar a los niños en este sistema. Los krausistas defendieron la educación integral, la libertad de cátedra, la tolerancia académica, la libertad de pensamiento, la conciliación entre la fe y la razón, el triunfo de la razón sobre el dogma, el humanismo racional como herramienta ideológica. Todo esto estamos en la segunda mitad del siglo XIX, viviendo bajo una monarquía española, ¿no? Una monarquía católica. Krauss realizó, como todo filósofo, un análisis del yo y concluyó que el ser humano se compone de dos categorías, el espíritu y el cuerpo, que ambas categorías forman al ser humano, pues esas dos categorías se unen en armonía. El cuerpo pertenece al círculo de la naturaleza y el espíritu o alma pertenece al círculo del espíritu. Ambas son manifestaciones imperfectas y limitadas, pero esas imperfecciones, esa esencia finita del ser humano, decía Krauss, es la esencia más elevada que ha salido de Dios. Sus dos naturalezas, el cuerpo y el espíritu, le hacen vivir al ser humano en continua lucha, en continua tensión entre las cosas sensibles y las purezas de las ideas. La solución para Krauss fue la armonía de ambos. Yo creo que por aquí vamos entendiendo mejor a Federico, porque vino para acá también, ¿no? A vivir. Se trata entonces de que el ser humano debe desarrollar la totalidad de las facultades, la inteligencia, la voluntad, la imaginación, la razón, la conciencia, siempre en relación con los demás seres, en perfeccionar el espíritu y el cuerpo. Se trata entonces de la armonía divina. No nos extraña la insistencia de Federico en sintetizar lo espiritual con lo físico, lo moral con lo material, la teoría con la práctica. Al concebir naturaleza y espíritu, y por eso es que les he dado esta lata, las consecuencias morales son insospechadas para la época. Empezar a hablar en el siglo XIX de la defensa de los derechos de la naturaleza, de los derechos de los animales, de los derechos de todos los seres humanos, incluyendo mujeres, en una época en que las mujeres no teníamos derecho a nada, derechos de los niños, que tampoco tenían derecho, derechos de los esclavos, de las personas esclavizadas. Esto es grande, así que no solo estaban hablando de libertades, sino que estaban hablando de algo muy novel para la época, que es los derechos. Otro punto fundamental de la filosofía de Krauss es la relación existente entre Dios y el mundo. Decía él, todas las partes del universo están en relación entre ellas y con Dios. El espíritu y la naturaleza se armonizan en la humanidad. Y cada uno de estos géneros están íntimamente unidos al Ser Supremo. El mundo, decía Krauss, no existe fuera de Dios, ni tampoco es Dios mismo, sino que existe en Dios y mediante Dios. Si todas las partes del universo están en relación entre ellas y con Dios, por lo tanto, el individuo no es una manifestación atómica, egoísta y aislada,
como plantean los liberales clásicos, sino es un ser social. Así entendida, la sociedad no es un agregado de individuos, sino un conjunto de personas sociales, familia, municipio, región, comunidad, dotadas todas de su propia personalidad y dotadas de derechos propios. Para Krauss y para Federico de Getó, la sociedad, la organización de todos los hombres, no puede considerarse un organismo biológico, sino un organismo espiritual, cuya base es la libertad. Por lo tanto, es un organismo moral. En palabras de Krauss, al participar en una agrupación humana, la sociedad, el hombre hace suya una vida superior y su propia vida se enriquece y se hace más bella. Si crees en las teorías de Krauss, entonces el republicanismo deviene como una consecuencia lógica, y llegué ahora a las ideas políticas de Federico de Getó. Un republicanismo que cree en las instituciones, que cree en el Estado, un republicanismo institucionista, ¿no? Un sistema de gobierno republicano que él está proponiendo y en el que él cree fervientemente en medio de una monarquía, en medio de la monarquía española. Creen en el rol del Estado no como un Estado protector de intereses de alguien, sino como una especie de árbitro neutral que está ahí para garantizar los derechos de todas las partes. Creen en la libertad como esencia de la persona, pero fundamentada en las relaciones sociales, en esas relaciones entre el individuo, el Estado y la sociedad. Por eso es que Federico de Getó va a ser un gran defensor de las instituciones, del Ateneo, de las escuelas, de la universidad, que fue uno de sus fundadores, y también creen en la paz social como un factor determinante de convivencia cívica. Por eso, Federico de Getó no creía en revoluciones armadas para conseguir los propósitos. Por eso es que creía en reformas, aunque fueran reformas a largo plazo. Esto no ha sido muy entendido tampoco por la población. Y por supuesto tampoco estaba de acuerdo con las ideas socialistas que estaban planteando ya en el siglo XIX, esta eterna lucha de clases entre el obrero y el capital. Nada de eso él lo reconocía. Conociendo estos detalles, conociendo que Federico de Getó, antes de ser el político o antes de ser el periodista o el narrador, es krausista a profundidad, y por supuesto estas filosofías de vida lo llevan a conocer y a creer la doctrina espírita, por ejemplo, a practicar la masonería, a la que llegó a ser masón grado 33, y también la doctrina Rosacruz. Conociendo esto, que la vamos a utilizar también para las conferencias que vienen ahora, voy a pasar el cuento que les quiero hacer, que es la historia de Federico de Getó como miembro, como parte de la comisión del Partido Autonomista de Puerto Rico, que fue a Madrid en 1896. Esa es una historia que sí que la hemos escuchado en algún momento, ¿sí? La historia de esa historia que nos han contado, ese cuento que nos han contado, que Luis Muñoz Rivera trajo la autonomía gracias a, ¿sí? ¿No? Está complejo. Ha pasado tiempo. Oiga, es que el otro día estábamos con unos estudiantes y nos reconocieron que nunca en su vida, estudiantes universitarios, que nunca en su vida han escuchado ni siquiera el nombre de Federico de Getó. Nada, cero. No es que no conocían quién era, es que nunca habían escuchado. Estas sí la han oído, estoy segura que sí, se van a dar cuenta. Eso es tristemente lo que me dicen. Eso es lo que tristemente me dicen. Bueno, yo voy a hablar del tema. Va a hablar del tema. Bueno. Esta historia sí que la cuentan.
en los libros de historia, pero completamente adulterada, manufacturada por completo. En 1896, en Puerto Rico, en esta época, la segunda mitad del siglo XIX, los libres pensadores criollos, que los había muy de alto calibre, se reunieron políticamente bajo el Partido Autonomista Puertorriqueño, fundado por Román Valdoriotti de Castro. Bienvenido por acá, que hay sombrita, mira, si quieres quitar mi cartera de él. Se le ha adjudicado ilegítimamente el título de heredero de Valdoriotti a Luis Muñoz Rivera, quien de verdad, basta leer la correspondencia, quien es el discípulo y heredero de Valdoriotti es Federico de Geto González. Ese partido autonomista puertorriqueño que agrupaba a lo mejor de la clase política puertorriqueña, en 1896 cometió el gran error de su vida, y ojo a los partidos políticos que nos están escuchando. Cedió a la presión de uno de sus miembros, de Luis Muñoz Rivera, y decidió nombrar una comisión para ir a Madrid a auscultar la posibilidad de una alianza con un partido peninsular, con el objetivo de adelantar su programa de gobierno. Pero Luis Muñoz Rivera lo que en realidad quería era disolver el Partido Autonomista, eliminarlo, disolverlo por completo, y entonces unirse con el Partido Liberal Fusionista de Práxedes Mateo Sagasta en España, con el único objetivo de que cuando Sagasta llegara al poder, también lo alara a él al poder local en Puerto Rico. Sagasta se turnaba el turno pacíficamente en España con el Partido Conservador, y estaba claro que iba a llegar al poder en algún momento porque era rítmico la cosa. La delegación del partido, ahí estaba José Celso Barbosa, estaba Manuel Rossi, Manuel Fernández Juncos, no eran hombres inexpertos ni ingenuos, accedió a reunirse, accedió a nombrar una comisión que fuera a España, pero, y esto es importante para la historia que les voy a contar, le da a la comisión unas instrucciones precisas. Les dice, lo que van a hacer ustedes es un trabajo de exploración e información. Ustedes están autorizados para hacer una alianza, no los autorizó a hacer una fusión, y además en esa alianza se tiene que respetar nuestra Constitución, nuestro programa de partido. Esa noche eligieron a los miembros de esa comisión. Se determinó que el máximo líder o presidente de esa comisión iba a ser Rafael María de Labra, profesor de Federico de Geto, republicano centralista, representante en las Cortes de Cuba y de Puerto Rico. Se determinó que localmente el director de la comisión iba a ser un doctor en medicina de Comerío, José Gómez Brioso. Rosendo Matienzo Cintrón también estaría ahí. En ese momento Matienzo estaba aliado incondicionalmente a Muñoz Rivera, y también eligen al más joven de todos, a Federico de Geto González, lo eligen como miembro de la prensa para que documente los procesos, pero es un miembro más de la comisión. Para esa época Federico había publicado novelas, había fundado periódicos en Madrid, se había entrevistado con Víctor Hugo en París, mientras que su contraparte, Luis Muñoz Rivera, apenas había salido por primera vez de Barranquita con un 6º grado en una escuela jesuita, que con eso le digo todo. Poco tiempo después, Luis Muñoz Rivera dijo en una de sus columnas en el periódico de La Democracia que Federico de Geto había sido nombrado a esa comisión como un apéndice.
más adelante su amigo personal, Eugenio Deschamps, cuando hace la biografía de esa época, directamente elimina a Federico de la comisión, dice que son 3 nada más, no menciona a Federico. En la calle Mayor, cuando vayan por Madrid, pasen por la calle Mayor número 13, van a ver una tarja grandísima que dice en honor a ilustre puertorriqueño Luis Muñoz Rivera, que vino aquí como parte de una comisión, ya directamente nada más que se menciona a Muñoz Rivera. Y bueno, ahora lo único que se dice es que es Muñoz Rivera el que está en esa comisión y que logró la autonomía como un gran logro, ¿no? Hay murales aquí en Manatí, en Coamo, en todas partes, que aparece Muñoz Rivera con un documento en la mano. Eso supuestamente es la Carta Autonómica. La pregunta es, ¿por qué Muñoz Rivera desde muy temprano dirige sus energías y sus esfuerzos a eliminar a Federico de Getó de la historia? Y en particular de esta historia, pero ya luego no va a aparecer nunca más. Porque Federico de Getó fue el único que se mantuvo fiel a sus ideales y fue el único de esos 4 que no firmó la fusión vergonzosa que acordaron, ¿no? Ese acuerdo en comandita con Sagasta que tanto nos costó en Puerto Rico. Ahora lo que quiero es... voy a utilizar el diario personal de Federico de Getó para contarles qué pasa en Madrid y también para que conozcamos un poquito más a Federico desde sus propias palabras. Para que tengan una idea de quiénes son los 4 que llegan que van a Madrid a pedir esta alianza, les voy a leer brevemente una descripción que hizo Gómez Brioso. Este no fue Federico de Getó. Llegan a La Coruña por la noche, están todos asustados porque piensan que, como está la guerra en Cuba, piensan que los pueden confundir con independentistas. Y dice Gómez Brioso, llegamos de madrugada a La Coruña. En el muelle, largo y estrecho, abría la marcha solo Luis Muñoz Rivera con la mano lista a hacer uso de su revólver. Iba con el revólver en la mano bajándose del muelle. Luego seguía el doctor Brioso, que no llevaba más que un bisturí y que se le había quedado en el camarote. Más atrás venía Matienzo riendo y gesticulando, bien ajeno a la gravedad de la situación. Y por último, Federico de Getó González, conocedor de los hechos, pero soñando con la ingénita bondad de carácter legendario de la familia rancia de las edades seculares. Ahí están las 4 personalidades descritas y va a determinar lo que va a ocurrir después, ¿no? La violencia de Muñoz Rivera se va a mantener en esos meses de negociación en Madrid y este carácter un poco perdido de Matienzo y de Brioso también. El día 26 de septiembre de 1896, Federico escribe en su diario lo siguiente: Brioso no quiere cambiar el oro que traemos del dinero de la comisión, le facilito fondos de mi bolsillo para los gastos desde que salimos de a bordo. Mis compañeros hacen compras, ropas y regalos. He buscado a Eduardo sin encontrarlo hasta la tarde. Eduardo nos lleva a su finca en Villalba y sigue contando lo que hacen en ese día. Les traigo esto porque el Eduardo que menciona Federico en su diario, es Eduardo Chinchilla y Gasset, dueño del periódico más importante de Madrid, El Imparcial, cacique de Galicia, dueño de múltiples propiedades, hijo de un exministro, senador, representante ante las Cortes, y pariente del filósofo Ortega y Gasset. Es para que se den cuenta que de los 4, quien tenía el dinero y los contactos era Federico de Getó, el gran ausente de nuestros libros de historia. Ya están en Madrid, me di un salto monumental, ellos van de La Coruña a León, de León a Oviedo, de Oviedo luego terminan en Madrid. Dice de Getó el 4 de octubre en su diario, 1896. Los atareos de la instalación me ocupan casi toda la primera semana. Los libros, tan gratos de leer, qué penosos son de transportar. El hombre se fue con todos sus libros para allá. El día 6 recibo una tarjeta de Gómez
Brioso como primer aviso, diciéndome que han llegado y que están en la calle de Alcalá 17. Esto nada más que se los traigo para reírnos un poco, porque la tarja que pusieron en la calle Mayor 13, además, aunque nada más funciona para Muñoz Rivera, encima está equivocada porque ellos no estaban ahí, estaban en la calle Alcalá 17. En el mismísimo centro de Madrid, yo creo que pocos de nosotros podemos quedarnos en la calle Alcalá 17 en Madrid, pero estas personas con el dinero del partido sí que fueron. 8 de octubre. Dice Federico de Getó, esta tarde he tenido una conversación con Gómez Brioso que me da quejas de Muñoz. Realmente demuestra una excitabilidad extraordinaria. Lo prueba lo que acaba de ocurrir conmigo. Dice que Matienzo le preguntó a De Getó, chico, ¿tú crees que tendrá éxito la comisión? Y De Getó le contesta, para mí depende sobre todo de nosotros. Si la comisión se inspira en los intereses comunes para solicitar del gobierno las reformas y le da su carácter informativo todo el valor que tiene, poniendo su atención en obtener declaraciones de los políticos, tendremos éxito. Si por el contrario predominan en su seno las intransigencias y se atiende a los puntos de vista particulares, creo que no haremos nada serio. Al oír esto, Muñoz se ha descompuesto más de lo conveniente. Me ha preguntado qué entendía yo por puntos de vista particulares, formulando la pregunta de un modo desentonado. Ha añadido, como si yo hubiera pensado alguna vez otra cosa, que él no tenía otros intereses y los de su patriotismo y que por lo tanto no se comprendía el agravio que significaban mis palabras. Dice Federico de Getó reflexionando, esa susceptibilidad y ese apasionamiento de Muñoz, si no me preocupa por nuestras relaciones para el porvenir, porque me parece que le sobra entendimiento para provocar una ruptura y a mí corrección para evitarlo. Me da mala espina por lo que hace a lo importante, al éxito de la comisión, y me apena por lo que a su porvenir se refiere. Por ese camino no se va en nuestra época a ninguna parte. Idea errónea suya y acerca del carácter informativo, su menosprecio por las instrucciones, ocultación y ridículo. Ya en noviembre, Federico de Getó escribe el 1 de noviembre de 1896, dice, recibo importantes noticias respecto a la actitud del primer ministro de España, de Cánovas. Esta es, en sus líneas generales, excelente. Si tenemos sentido común, qué exitazo. Pero eso es lo único que nos falta. Que lo diga la marcha a Fátima detrás de Sagasta de Luis Muñoz Rivera. Y en estos momentos, es decir, consigue una reunión con el primer ministro de España y Muñoz Rivera no va a esa reunión y se va detrás del otro, detrás de Sagasta. Federico de Getó en general está muy contento con la reunión que se da con Cánovas. Cánovas le ofrece al Partido Autonomista Puertorriqueño lo que ha ido a buscar, le ofrece otorgarle la autonomía sin nada a cambio, pero no le garantiza el sistema de turno que estaba buscando Luis Muñoz Rivera. ¿Me escuchan ahí atrás? ¿Me escuchan? Sí. El día 3 de noviembre, Federico de Getó hace otra marca en su diario y dice, a las 11 voy a ver a mis compañeros. Muñoz acaba de llegar de Fortuna y de Murcia. Brioso, complacido, me pregunta si he leído El Globo. Ay, pienso. Me alarga el periódico y con un ligero escalofrío que se repite a medida que voy leyendo, me echo al coleto el siguiente artículo de la sección de impresiones públicas. Habían hecho público todas las negociaciones que estaban haciendo, aunque habían llegado a acuerdos de que no lo harían. Entiendo que facilitar y provocar en estos momentos un debate en la prensa es lo más insensato que puede hacerse. Les recuerdo el compromiso a los compañeros. Brioso se desagrada y me dice que si lo que quiero es censurarle, que lo diga francamente. ¿Lo quiere usted más francamente, querido Brioso? Mis palabras constituyen un voto de censura que presento en el seno de la comisión. Hay una discusión entre todos los comisionados y Federico de Getó dice, salgo de allí sin que se me pegue la camisa al cuerpo. Si yo fuera incondicional, pobres comisionados.
decididamente no vuelvo a dejar solo a Brioso. Él, con la aprobación de Muñoz, está tan satisfecho que resulta peligroso. 6 de noviembre, Federico de Getó se asombra porque sus compañeros estaban hablando de ir a ver a los carlistas. Los carlistas es un movimiento que quería instaurar el reino de Jesucristo en la tierra, que monárquico católico, ¿no? Que además no eran democráticos, no estaban en el gobierno. Y él intenta convencerlo, y en esa reflexión se da cuenta de algo importante y es el primero en darse cuenta, y es algo de lo que nosotros todavía no nos hemos dado cuenta. Muñoz dice que él está dispuesto a solicitar y aceptar la autonomía de quien quiera que se la dé. Muñoz emplea la palabra autonomía en un sentido especial, pues a continuación añade, contestando a una observación mía, que lo importante, lo que él quiere es el poder. A cambio de esto lo acepta todo, y arañando en el concepto resulta que acepta el carlismo aquí y la dictadura militar allí, todo a cambio de un general que obedezca sus indicaciones para pegarles a los incondicionales. En una palabra, una absoluta falta de orientación y por tanto de sentido político. No creo que sepa él mismo lo que quiere en orden a las ideas y para el país. Las conversaciones siguen transcurriendo, no quiero aburrirlos muchísimo más. Llegado enero, a pesar de que Cánovas del Castillo ya le propuso a los comisionados lo que estaban buscando a cambio de nada, ya en enero de 1897 los comisionados están aprobando una fusión con Práxedes Mateo Sagasta que no les promete nada, pero lo único que les promete es el sistema de turnos, el llevarlos al poder. Gómez Brioso llega a la casa de Federico de Getó y Federico le dice, este diálogo para mí es relevante. Federico le dice, pero ¿cómo vamos a tirar el partido por la borda? Y vamos a pactar con Cánovas, vamos a resolver este asunto con Cánovas. Y Brioso le dice a Federico, bueno, lo haremos, pero ahora lo que tenemos que resolver por lo pronto es lo del pacto con Sagasta. Mire usted, querido Brioso, que esto es muy importante y es muy urgente. Muñoz está alucinado por las esperanzas de fusionistas impacientes. Sagasta no será poder tan pronto como se figura, la situación es gravísima y el hombre, Sagasta, que dejó el gobierno por carecer de energía, no se atreverá a hacerse cargo de las tremendas responsabilidades. Dentro de la monarquía, Cánovas es el único que tiene pecho para afrontar la situación. Vamos a tratar de que nos resuelva el problema. Brioso le dice, no, ahora es necesario resolver de una vez lo del pacto. Yo no puedo ya luchar más con Muñoz. Lo que quiero es librar el partido de ese estorbo. Muñoz es insoportable. Yo lo quiero mucho, pero no hay quien lo aguante. ¿Y cree usted conseguir? Le dice Federico, eso comprometiendo al partido con Sagasta. ¿No comprende usted que además de ser imposible, no vamos a alcanzar este propósito? ¿Qué se conseguirá con esa fusión con Sagasta? Estoy seguro que pocos meses después Muñoz va a volver a estar disgustado y lo vamos a tener al lado de nuevo. No me diga usted nada más, yo estoy loco, mis amigos me abandonan, el directorio me abandona, usted me abandona también. Yo voy a la incorporación, a cualquier cosa, todos me abandonan y después voy y me tiro por el viaducto, le dice Gómez Brioso a Federico de Getó. Federico intenta calmarlo, le dice, serénese, reflexione, no lo hemos abandonado. Brioso sigue insistiendo en lo mismo y dice Federico, interrumpo aquí la nota que copio, voy a darle con el incensario en las narices. Está tan ciego por la sugestión de Muñoz que no me entiende y ha insistido en que hay que hacer el pacto. En resumen, algo tan importante para la historia de nuestro país se resolvió de esa manera. 3 comisionados firmaron una cosa horrible en contra de la constitución del partido, en contra de las instrucciones.
firman ese acuerdo, esa fusión con Sagasta. Federico de Getó es el único voto disidente. Eso se firma además sin la presencia de Labra, que como sabemos era el presidente de esa comisión. Y las consecuencias para el país fueron nefastas, porque el Partido Autonomista Puertorriqueño se dividió irremediablemente, se inició una lucha fratricida entre los mejores hombres del país, una lucha que no se ha terminado, estamos todavía ahí. Se inician las bases del bipartidismo en el que estamos todavía hoy. Se debilitó la fuerza política a un año de la invasión militar de 1898. Se iniciaron unas elecciones las más fraudulentas de toda la historia de nuestra vida política. Y todo esto gracias a que ganaron los malos, ganó el lado oscuro, ¿no? Federico hizo un informe precioso, ese informe fue publicado por El País, alertó que se estaba violando la Constitución del país. Hace poco el licenciado Cox Salomar escribió en El Nuevo Día que la Constitución del partido era la que proveía para este pacto, pero no es así, es todo lo contrario. Así que bueno, nada, hoy en día no solamente heredamos esas divisiones, esas actitudes corruptas, no solo estamos bajo el predominio de esas personalidades que predominaron en ese momento, que es la personalidad oscura de Muñoz Rivera, sino que para colmo de males, nuestros libros de historia nos cuentan una historia completamente inventada en que el malo es un héroe y el héroe es un malo o directamente no existe. En este punto yo quisiera traer un poco a George Orwell y su gran novela de 1984, cuando nos decía nos recordaba que quien controla el pasado controla el futuro y que quien controla el presente controla el pasado. Y les quiero recordar que los que ejercitan el poder en diferentes contextos socioculturales han pretendido siempre manipular el pasado, anulándolo en caso de ser necesario, con el objetivo de eliminar cualquier discordancia con la propaganda y con los intereses oficiales. Ante la imposibilidad de viajar en el tiempo para modificar esos parámetros, este poder, la única forma que tiene para eliminar el problema es borrándolo de la memoria colectiva. Si se manipulan, distorsionan y adulteran, esos nuevos registros pasarán a ser la única verdad, la antigua verdad. Entonces nunca habrá existido. Federico de Getó nunca ha existido para efectos de la historia de este país. Lo que llamamos verdad, como lo ha demostrado Nietzsche, Heidegger, Foucault, está siempre sujeta al poder. La verdad no existe aislada de los sistemas de poder que la producen y que la mantienen. No es posible ejercer el poder sin haberse apropiado previamente de un saber, de una verdad. El saber, por lo tanto, no solo es voluntad del poder, sino es uno de los instrumentos de dominación más potentes. Una lanza afilada, afiladísima. A los héroes, a los padres fundadores de la patria, se les moldea desde el poder a imagen y semejanza de ellos, ¿no? Y esto es precisamente lo que ha pasado con la figura de Federico de Getó. Lo han borrado directamente mientras han manufacturado la figura de su contraparte Luis Muñoz Rivera. Tenemos importantes deberes pendientes que hemos olvidado. Tenemos deberes pendientes. Hay que trabajar, amar y trabajar, como nos decía Federico de Getó, honor a quien honor merece. Gracias a todos. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, muchísimas gracias a Nieves por invitarme y a todos ustedes por escucharnos. Antes de leer una reflexión que preparé basado en la intervención de Federico en el caso de Isabel González en el 1903, que mi hipótesis, mi argumento ante ustedes es que es de donde surge en realidad los fundamentos para que se nos otorgue eventualmente la ciudadanía americana,
no fue un relámpago que nos enviaron en 1917, no fue una estrategia militar, fue el producto de que un puertorriqueño ganó de casualidad la primera silla para comisionado residente y tenía una preparación, una educación de tal índole que le permitió ser un dolor de cabeza a la burocracia y a la judicatura, que en ese momento estaba tratando de establecer un ordenamiento imperial que era nuevo en el ordenamiento constitucional de los Estados Unidos, y ese dolor de cabeza eventualmente resulta que el mismo presidente Taft le dice a su abogado en una carta en el 1909, ha pasado todo esto, se decidió el caso de González, empiecen a analizar qué se puede hacer con el tema de Puerto Rico y la ciudadanía. Pero le hago la introducción porque, no obstante mi educación jesuita nieve, en secundaria y en universidad, yo soy de las personas que no tenía un conocimiento de quién era Federico de Yetó, más allá del edificio, la calle, la avenida. Se sabe, pues, uno sabe que es el primer comisionado residente y el tipo a grandes rasgos que era un aliado de Barbosa, de esa índole, pero no sabía los detalles y mucho menos sabía el rol tan importante que él había ejercido en el asunto de la ciudadanía y el desarrollo político de los puertorriqueños hacia el futuro, después de salir de la comisaría residente. Eso me llenó de un gran sentido de vergüenza. Yo llamé a Nieves un día y dije, estoy avergonzado de que no sé nada de esto. Me causó una pequeña obsesión, nada me rompe a mí una noche más que yo enterarme que no sé algo que debería saber, especialmente cuando tiene que ver con lo que yo hago, en lo que yo me desempeño, de lo que yo comento todos los días, y si yo no sé de esto, yo pienso que es el fin de mi vida. Y luego de entrar en los archivos sobre el caso de Isabel González, de contactar a la profesora Cristina Ponza Kraus en Nueva York, al profesor Ehrman en Illinois, leerme todos los documentos que me enviaba Nieves, pues preparé esta reflexión que les hago también el preludio para que si algo suena remotamente acusante, quiero que sepa que me estoy acusando a mí y a la clase comentarista y política a la cual yo me siento que soy parte, ¿no? Quizás en la jerarquía más alta, pero definitivamente soy parte de ella, y que hay cosas que no sepamos, las encuentro ciertamente imperdonables para alguno de nosotros. Así que con eso quisiera comenzar esta reflexión, sometiendo para la consideración de ustedes una observación laica del carácter de nuestra tradición histórica. Y es que nuestra historia puertorriqueña narra mucho, denuncia demasiado y concede muy, muy poco. Este carácter o temperamento me parece adoptarse de la actitud utópica o milenaria de nuestra política partidista. Nuestra historia, al igual que nuestra política, no necesariamente explica la epopeya puertorriqueña, sino que procura resolverla. Como buen hijo de los 90, educado con los 500 años de historia de Escarano, me parece curioso que esos mismos 500 y más años de historia en la conciencia popular de la que soy parte, parece reducirse a que en el 1493 llegó Colón, exclamó, en el 1898 llegaron los yanquis, en el 52 bajó del cielo Muñoz con la Constitución enrolada en su brazo, y todo lo demás, no obstante, los mejores esfuerzos de historiográficos de cientos y miles de ustedes, los engavetamos en arqueología, en panfleteo o en el newsflash periodístico. La nave Algarete de Pedreira entró en una tormenta de la que no encuentra cómo salirse. Permítame aterrizar este comienzo un poco esotérico sobre un concepto y dos personas. Ese concepto es nuestra ciudadanía y sus verdaderos progenitores, Isabel González y Federico de Yetó. En el preámbulo de nuestra Constitución declaramos que consideramos factores determinantes en nuestra vida la ciudadanía de los Estados Unidos de América y la aspiración a continuamente enriquecer nuestro acervo democrático en el disfrute individual y colectivo
de sus derechos y prerrogativas. No tengo razón para dudar del pronunciamiento, y he visto en mi vida política suficientes encuestas públicas y privadas para confirmarle que cuando alguien dice que el puertorriqueño atesora su ciudadanía, no está exagerando en lo más mínimo. Es de los pocos asuntos donde el consejo es masivo. Nada subraya la afirmación mejor que el hecho de que durante la discusión reciente del proyecto de estatus, para atender ya de una manera final el estatus de Puerto Rico aprobado en la Cámara de Representantes del Congreso con el endoso del presidente Biden, el debate principal en el caso de las opciones de independencia o de libre asociación o de soberanía en asociación era la posibilidad de retener y por cuánto tiempo la ciudadanía estadounidense. Ahora bien, nadie debe dudar de que circunstancias abundan para problematizar nuestra ciudadanía. Episodios recientes como ver un deponente en las Naciones Unidas sacar su pasaporte y restregárselo en la cara a otros deponentes y a funcionarios diplomáticos internacionales no ha sido nuestro momento más elegante. La decisión del Tribunal Supremo Federal en Bayo Madero, reafirmando el carácter subordinado de esa ciudadanía en el esquema de beneficencia social federal, y la Junta bajo promesa y su correspondiente jurisprudencia, reafirmando el carácter subordinado de esa ciudadanía en el esquema político federal, definitivamente no ha sido el momento más elegante de ellos allá. Pero más allá de la falta de elegancia que ha redundado por décadas en episodios trágicos y hasta violentos, nuestra historiografía escolar me parece que ha problematizado bastante la otorgación misma de ese factor determinante en nuestra vida, ciñéndolo al 1917 y la aprobación de la Ley Jones. Es desde esta perspectiva que se encuaderna la extensión de la ciudadanía estadounidense a Puerto Rico como una imposición imperial. Incluso, para problematizarla aún más, algún ilustre ideó la leyenda de que la imposición de la ciudadanía obedecía a la necesidad de forzar el reclutamiento militar de puertorriqueños como carne de cañón en la Primera Guerra Mundial. Para que ese cuento sea cierto, tendríamos que ignorar el hecho de que al ejército de los Estados Unidos nunca le ha sido obstáculo la falta de ciudadanía para reclutar soldados o más nadie, y que la naturaleza bélica de la Gran Guerra había declarado a todos los soldados como carne para las trincheras. Incluso en el 17, cuando se nos otorga la ciudadanía, varios puertorriqueños la renuncian y el reclutador militar los busca y los incluye como quieren en las listas. La ciudadanía nunca tuvo nada que ver con el conscription o con el United Services Act. Incluso en esa época habían ya más inscritos voluntariamente puertorriqueños a las Fuerzas Armadas, porque entendían que era un mecanismo muy efectivo para poder procurar la ciudadanía como tal, que en ese momento no existía bajo la ley Foraker. En esta narrativa, que la ley Jones y su extensión de la ciudadanía es reducida a un ejercicio de gobernanza colonial, nos recordamos algo así como lo que escribió Maquiavelo en sus discursos, donde nos dice que un gobierno no es otra cosa que mantener a los súbditos de modo tal que no puedan o deban ofenderte, asegurándote, quitándoles toda posibilidad de que te perjudiquen o beneficiándolos de modo tal que no resulte razonable que puedan desear cambio de fortuna. En otras palabras, duérmete, nene. Pero para que esta narrativa no colapse también, se necesitan dos pilares. El primero es un énfasis en la intriga y el ideal politique que rodeaban la administración del presidente Wilson, donde la liberación de la Carta Orgánica de la isla y la ciudadanía servían de argumento contra un posible aventurismo libertador alemán. De hecho, si estamos claros de que no fue una concesión para reclutarnos a la guerra, el propósito de la ciudadanía
como parte de la reforma de la Carta Orgánica, era que los alemanes no pudieran traer a los Estados Unidos a la guerra, atacando a Puerto Rico bajo el concepto de que los estoy liberando de su yugo. Así que incluso la ley Jones, la primera, la segunda es la ley de cabotaje, su rol estaba buscando incluso evitar que no entraran a la guerra hasta cierto punto, y respondía también a unas creencias raciales de esa época, donde al puertorriqueño que no fuera blanco, europeo, no se le adjudicaba valor militar. No, el racismo era hasta el punto que no le ponían una pistola en la mano a alguien. Y el segundo pilar requiere olvidar. ¿Me pasa un poquito de agua, por favor? Gracias. El segundo pilar requiere olvidar o ignorar la aportación de Federico de Lletó e Isabel González a nuestro quehacer político y jurídico. Según Francis Bacon, en la política y en la física, en ambas, las cosas se preservan contra la destrucción, trayéndolas de regreso a sus principios fundamentales. Y la verdad efectiva del asunto, como diría Maquiavelo, es que no obstante el carácter subordinado de nuestra ciudadanía, es este factor determinante de nuestra vida el que ha servido para anclar todo intento por reivindicar los derechos civiles y las aspiraciones políticas y sociales del puertorriqueño por los pasados 100 años. La verdad efectiva del asunto es que la apelación a principios puramente éticos como la autodeterminación o derechos inoponibles por el mero hecho de ser humanos ha resultado espectacularmente estéril en nuestro quehacer público. Ha sido la incorporación del puertorriqueño al civitas estadounidense y el que ha permitido procurar remedios en contra de ese mismo civitas en el pasado, y seguramente en el futuro será la dirección política que escojamos seguir. Para reconocer esto anterior, primero debemos recordar que la extensión de la ciudadanía a las buenas y a las malas no estaba escrita en piedra. Incluso el evento era sumamente contingente y a todas luces no era la primera, ni la segunda, ni la tercera opción. Isabel González y Federico de Lletó cambiaron ese curso. En el 1902, Isabel González sufría unas penurias similares a las que otras puertorriqueñas de su época tenían que enfrentar. Su esposo había muerto de tuberculosis mientras ella estaba embarazada de su segundo bebé. Con poca oportunidad en San Juan, como mujer y por su condición de embarazo, Isabel decidió trasladarse a la ciudad de Nueva York para reincorporarse a familiares, especialmente su tío y su tía, que ya habían dado el brinco en busca de trabajo y comercio. Igualmente, Isabel supuestamente procuraba reencontrarse en Nueva York con un veterano criollo de apellido Viñals, que alegadamente le había prometido matrimonio en la isla justo antes de irse a trabajar a la fábrica. Lo que Isabel probablemente no sabía es que algunas cosas habían cambiado desde que los primeros boricuas habían comenzado a relocalizarse a la ciudad. Cuando llegó al centro migratorio en Ellis Island, Isabel se enteró que el Departamento del Tesoro había cambiado su policy en el 1902 para establecer que los puertorriqueños estaban ahora sujetos al mismo escrutinio aplicado a inmigrantes de lugares fuera de los Estados Unidos, no sujetos a su soberanía. El aparato burocrático migratorio federal de la época estaba consolidado fuera de la revisión judicial y su poder era casi absoluto y procesalmente sumario. En aquella época, al día se procesaban 5,000 casos migratorios en esa isla solamente. El que haya tenido el beneficio de ir, yo fui, vi el nombre de mi tatarabuelo cuando llegó, era un lugar así de pequeño y procesaban 5,000 casos al día, un día normal, lento. Embarazada y sin un marido, los inspectores determinaron que Isabel presentaba un riesgo de convertirse en una carga pública. No obstante las promesas de su tío, don Domingo Collazo, de hacerse responsable de ella si el marido no aparecía. La ausencia de don Viñals
el supuesto partido, era un obstáculo que no podía superarse con los inspectores, que denegaron entrada y detuvieron a Isabel en las celdas de detenimiento de Ellis Island. Su tío contrató abogado y presentaron una acción de habeas corpus en el Tribunal Federal, que enfrentó la oposición virulenta del Departamento del Tesoro. Para la burocracia federal, la solicitud de Isabel representaba la pregunta sumamente complicada y de índole constitucional: ¿son los puertorriqueños ciudadanos de los Estados Unidos? Aunque el tribunal había liberado a Isabel bajo fianza, su acción legal no prosperó. El 7 de octubre de 1902, el juez Lacombe determinó que los puertorriqueños correspondían por nacimiento a la categoría de alien o extranjero, no naturalizado, que carecían de la naturalización adecuada para gozar de libre tránsito dentro de los Estados Unidos y que, de no darse un proceso apelativo superior, Isabel tendría que ser detenida nuevamente y devuelta a Puerto Rico. Ahora el asunto se trasladaría al Tribunal Supremo Federal para determinar el estatus civil y migratorio de Isabel y hasta cierto punto reivindicar su honor, el cual había sido manchado con una determinación burocrática de extranjera indeseable susceptible a ser una carga pública. Y para este esfuerzo, su tío, don Collazo, Isabel pudo, gracias a su tío don Collazo, Isabel pudo retener los servicios del licenciado Frederick Coudert, quien había litigado hasta ese entonces todos los casos insulares que se habían visto en relación a Filipinas, a Puerto Rico, Cuba y otros territorios que se habían adquirido en la guerra hispanoamericana, que esencialmente eran esos tres, excepto una que otra isla menor. El 6, bueno, y Guam posiblemente. Bueno, sí. Hawái había sido antes. Y Hawái es un poquito más complicado porque lo que le hicieron a la reina, era territorio, pero fue un tumbe que le hicieron a la reina y a la comunidad de Hawái. Pero no fue una guerra con una fuerza europea. El 6 de noviembre del 1900, Federico de Lletó fue electo como el primer comisionado residente para Puerto Rico bajo la ley Foraker. Su campaña había estado predicada sobre la promesa de obtener ciudadanía estadounidense, la incorporación del territorio de Puerto Rico, aunque no en ese término, que no existía todavía, y el comienzo de un proceso de transición a la estadidad. Como disidente liberal, krausiano, en España, y abogado inmerso en la teoría constitucional federal de la era de la reconstrucción, de Lletó depositó su fe en que los tribunales de los Estados Unidos aplicarían la jurisprudencia fuera del matiz político. Si uno se dejara llevar por la jurisprudencia y la teoría, de Lletó estaba en lo correcto. Pero el comisionado residente quizás no internalizó que estaba ahora en el Progressive Era y que en un escenario como este, el imperio de la ley de un imperio tiene más nota al calce de posiblemente lo esperado. Al ser electo comisionado residente, de Lletó enfrentó la ambigüedad de su nuevo rol. Carecía del privilegio de participar de los debates congresionales, en el hemiciclo y los comités. Su derecho a presentar proyectos de ley estaba en entredicho. El Baltimore Sun publicó en un momento que si de Lletó era exitoso en tan solo cruzar la puerta del lobby del Congreso, estaría cumpliendo con lo más que se pudiera esperar de él razonablemente. Esos periodistas de antes tienen más pique. De hecho, está ahí la cita si la quieres buscar. Pero la ambición de Lletó era sustancialmente mayor. Con su énfasis estratégico, su plan de comunicación y su apuesta sobre la adjudicación ante la judicatura y los funcionarios cuasi judiciales, de Lletó se dio a la tarea de catalogar minuciosamente
todos los incidentes donde la incongruencia entre los procesos administrativos ordinarios federales y la gobernanza territorial de Puerto Rico arrojaron un resultado bizarro o legalmente inconsistente. Era su esperanza que ante esta inconsistencia, los tribunales llenarían el vacío imponiendo la doctrina de la época postguerra civil y reivindicando la ciudadanía y la incorporación territorial de Puerto Rico. Dejetó, antes de las batallas por los derechos civiles en los 1960, ya estaba imponiéndose sobre el tabú jurídico de explotar test cases o montarlos, aunque los resultados fueron mixtos para él. En 1901 solicitó admisión y juramentó para poder postular ante el Tribunal Supremo Federal para retar la limitación de admisión a ciudadanos estadounidenses. El Tribunal Supremo, en lugar de rechazarlo, le abrió las puertas. Y es así que se incorpora al equipo legal de Isabel a principios de 1903. En el interín de su proceso apelativo, Isabel y su prometido se encontraron. Se casaron e Isabel retuvo entonces el derecho de permanecer en los Estados Unidos. Pero, y esto es algo que se está empezando a descubrir ahora, dedicada junto a su tío a adelantar la postura civil de los puertorriqueños, Isabel escondió su cambio familiar para mantener su caso vivo y continuar su caso ante el Tribunal Supremo. Isabel Collazo y Dejetó fueron igualmente instrumentales en variar la estrategia legal del licenciado Couderc, a quien representaba Isabel. Como litigante de los casos insulares, la ambición de Couderc era establecer un nuevo ordenamiento constitucional que le permitiera a los Estados Unidos gobernar a los nuevos territorios bajo un régimen imperial afín con los ordenamientos europeos. A esos fines, su propuesta a Isabel era consistente con unas publicaciones académicas y periodísticas suyas anteriores, donde los puertorriqueños y otros residentes territoriales deberían ser adjudicados en la clasificación de United States National. No tienen que tener la ciudadanía, eso que se ocupe en el continente, en la isla, usted es un nacional. Eso no, sin ningún tipo de contenido en términos de derechos civiles. Hoy en día esa categorización solamente se aplica en Samoa Americana. Isabel y Collazo, su tío, rechazaron la propuesta y exigieron, cuando digo exigieron, ordenaron que Couderc argumentara a favor de una ciudadanía completa. Couderc accedió por deber ético y solo incluyó el argumento de US National como una propuesta alternativa y secundaria si el tribunal no encontraba otra manera de dejar a Isabel quedarse. Por su parte, Dejetó compareció como amigo de la corte, quizás, aunque no lo dice en ningún lado, para mantener a Couderc honesto. Y postuló ante el Supremo por separado a Couderc y ante el Procurador General de los Estados Unidos, el licenciado Hoyt. Los argumentos de Dejetó en su alegato, como amicus, merecen una discusión más detallada de lo que tenemos espacio o tiempo hoy. Para eso lo refiero a los textos extraordinarios de los profesores Sam Ehrman y Cristina Ponce Kraus, que han servido de referencia y para todo este escrito y son citados correspondientemente. Pero sí vale la pena resaltar que más allá de los alegatos técnicos legales, Dejetó enfatizó la excelencia puertorriqueña. Citó el proceso de abolición de la esclavitud en la isla en comparación con una guerra civil que costó 500,000 vidas en los Estados Unidos. La conquista de libertades civiles en Puerto Rico, entiéndase bajo la Carta Autonómica y la participación en las Cortes. Y presentó ejemplos de políticos puertorriqueños exitosos y de alta responsabilidad en España y en la isla, para demostrar que el puertorriqueño no solamente conocía la democracia, la podía ejercer. Cuando el Procurador General argumentó que la admisión de Dejetó al Tribunal Supremo era mera cortesía, el juez presidente del Tribunal Supremo
tronó en contra del procurador general, defendiendo el derecho ganado de Yetó a comparecer. Y ante las preguntas del panel, el procurador general tuvo que admitir que pensaba que Yetó debería ser ciudadano pleno en igualdad de condiciones y que haría un tremendo trabajo como tal. No le dimos llamar al diablo que verlo venir, ¿verdad? La presencia de Yetó frustró los deseos de quienes, como el procurador general, o incluso Coudert, quería catalogar el asunto como uno entre los civilizados y los salvajes. Las directrices de Isabel restringieron la argumentación de Coudert a favor de un Estado civil de sujeción ilimitada. El 4 de enero de 1904, el Tribunal Supremo falló a favor de Isabel. En la decisión, el tribunal elogió la argumentación de Yetó como una excelente. No obstante, la victoria fue pírrica. Aunque el tribunal determinó que los puertorriqueños no eran extranjeros para propósitos de las leyes migratorias, el tribunal no pasó juicio sobre el asunto de la ciudadanía o la naturalización de residentes o la propuesta misteriosa del U.S. National. Aunque reelecto en el 1902, ya para el 1904, Yetó estaba particularmente aislado. Su estrategia legalista no obtuvo la ciudadanía ni la estadidad. Y nuestro primer comisionado residente regresó a una vida privada y académica en el 1904 y 5. Pero, como nos expresara el profesor Ehrman, sería un grave error menospreciar o descartar sus logros. Mediante sus alianzas congresionales obtuvo finalmente acceso y reconocimiento en el hemiciclo y en los comités congresionales para él y para sus sucesores como comisionado residente. La silla que ocuparon Muñoz Rivera, Santiago Iglesias, Fernó Isern, Romero Barceló, Acevedo Vilá, entre tantos otros, al día de hoy sigue siendo la que Yetó les dejó. Mediante su cabildeo en el Ejecutivo, correspondencia y reuniones con el presidente, se le aparecía en Casablanca a Roosevelt, y Roosevelt lo recibía. Y los jefes de agencia, y su activismo judicial aseguró tratamiento doméstico en lo migratorio, pasaportes, libre tránsito en los Estados Unidos, la capacidad de transportar bienes artísticos libre de contribuciones y trato igual en el servicio, en el reclutamiento de puertorriqueños en el servicio público del gobierno federal. Aún más, los memorandos legales que comenzaron en 1909 y culminaron en la extensión de aquel factor determinante de nuestra vida en el 1917, surgieron en respuesta a los logros y a los obstáculos que Yetó en esos 4 años levantó ante la burocracia federal imperial. Yetó no pudo ver la extensión de la ciudadanía, fallece en el 1914. Algo me dice que no estaría muy satisfecho con lo que llegó. Hasta cierto punto una ciudadanía subordinada que no garantizaba un gobierno local plenamente republicano y democrático. A la misma vez, resalta el hecho que los argumentos legales de Yetó pronto migraron a la arena política y social de las causas puertorriqueñas. Yetó argumentó por una ciudadanía y una estadidad décadas antes al nuevo trato, a las 936, a los cupones, a las becas, al Medicare y al Medicaid, a los fondos de reconstrucción, a las Miss Universe, a los equipos olímpicos, a las bombas atómicas, a la Guerra Fría, a las Naciones Unidas y a la Carta de los Derechos Humanos o los incentivos contributivos. Vale la pena recordarlo a los que estamos en la discusión política, pues la apuesta de Yetó no era cosa de chavitos solamente. Era una apuesta a favor del logos puertorriqueño, a nuestra capacidad de procurar en común lo bueno, lo ventajoso, lo correcto. La ciudadanía de Yetó era el pagaré al que aludía Martin Luther King Jr. cuando frente a la estatua de Lincoln pidió que se cobrara la creencia a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. En el 2022, los descendientes de Isabel González presentaron ante el Tribunal Supremo un alegato también de amigos de la Corte, como el que presentó Yetó,
junto a los descendientes de Dred Scott, el ex esclavo cuyo caso causó la guerra civil en Estados Unidos, abogando nuevamente por la ciudadanía de los Estados Unidos para los U.S. Nationals de American Samoa. No prosperó la demanda. Entonces, y en el caso de Baello Madero, el Tribunal Supremo reafirmó la eminencia de los casos insulares, aunque quizás con cierta incomodidad. El pagaré sigue insatisfecho, pero los argumentos de Belleto e Isabel merecen consideración a la hora de que algún día determinemos que en realidad saldará esa deuda de una vez por todas. Muchas gracias. Las personas que quieran realizar alguna pregunta lo pueden estar escribiendo. Sí. Y en su momento comenzaríamos a trabajar esas preguntas. Isabel González, 1903. Voy a tratar de ser breve, ¿verdad? Cronológicamente sobre los datos cronológicos que acompañan este espacio, luego del trasfondo histórico que nos hace la doctora Nieves y el trasfondo histórico de la intervención de Federico de Jetó en el Tribunal Supremo, siendo el primer puertorriqueño que postula en ese foro, ¿verdad? El edificio federal en Atorrey lleva su nombre. Y Federico, una persona togada ya con toda esa experiencia, es el preludio, es lo que precede, ¿verdad?, a lo que en el 1917 conocemos como la ciudadanía norteamericana. Si yo fuese desde el 1862 que Federico nace en Ponce, se traslada a San Juan, a Barcelona, y hay una fecha significativa dentro de la vida de Federico de Jetó. Y una de esas fechas, ya estando en Madrid, fue en el 1887, cuando llega a Puerto Rico el general Romualdo Palacio. Romualdo Palacio se traslada en el 1887 por 6 meses al pueblo de Aybonito, un pueblo joven que se funda el 13 de marzo del 1824. Y cuando el general Romualdo Palacio se traslada al pueblo de Aybonito, se da cuenta, ¿verdad?, que el pueblo goza de un clima muy saludable, que el pueblo, ahora mismo nuestra iglesia y la plaza es lo más alto que hay a nivel de Puerto Rico, y decide aclimatar las tropas españolas cuando llegaban de la península por 3 meses. A partir del 1887, estando Federico en Madrid, crea en el periódico La Isla de Puerto Rico una campaña en contra del general Romualdo Palacio que tiene impacto inmediato, y ya para noviembre el general Romualdo Palacio está dejando sus funciones y está saliendo de Puerto Rico. Estando en Aybonito, Romualdo Palacio en el 1887, ya hacía un año que se había terminado la carretera central que va de San Juan a Ponce, luego que ellos, una obra extraordinaria, ¿verdad?, de ingeniería a través de toda esta vértebra, todas estas montañas hasta Ponce. Y en el altiplano, acá en Aybonito, estas personas que comienzan a utilizar la carretera central en el 1886, deciden, los que podían tener el caudal, como los Cejallé, comprar unas propiedades y unas casas de descanso, casas criollas, para que en un viaje que tardaba 18 horas en Calesa, pudiesen de Cuamo a Aybonito o de Calle a Aybonito poder pernoctar y pasar el tiempo con su familia en este lugar. Y a partir del 1887 se da otra fecha importante, que es la muerte de doña Consolación, la madre, doña Consuelo, de Federico, en el 1890. Ya para el 1898
que es lo que hemos estado hablando aquí hasta el momento, pues cambia ese escenario. Federico en el 1900 compra esta propiedad y agrupa 3 fincas para un total de 103 cuerdas de tejeno. Ahora mismo tenemos aquí 2 cuerdas y media y compra esta casa, esta propiedad a un alcalde, Tomásín Fonte, 1895 fue alcalde, y este señor le vende la propiedad a Federico de Getó en el 1900 y ya para el 1910 se habían agrupado 3 fincas y Federico en el registro de la propiedad ya aparece inscrita como Quinta Rosa Cruz, siendo masón grado 33, rosacruciano y miembro de la Sociedad Espiritista. Ese elemento krausista lo trae a la naturaleza, a las montañas verdes y azules, porque las veía azules, de ahí bonito, en ese recorrido que hacía en Calesa, ¿verdad? Como digo yo en la charla, por ahí mirando ese paisaje, disfrutando de la naturaleza, y no fue a vivir a Ponce. Y tenía una propiedad en Biarritz que se llamaba Villa Consuelo, y decide los últimos años de su vida, siendo en los libros de actas de este municipio del 1907, ya se registra a Federico de Getó como un vecino del pueblo de Aybonito en esas actas. Y en el 1908 pues ya está envuelto y cede parte de esta propiedad para traer agua de una represa hasta la comunidad. Y ya para el 1910 Federico de Getó recibe carta de Bailey Ashford, que fue el capitán médico que entra con las tropas norteamericanas en el 1898, y como sabemos el último combate o enfrentamiento o escaramuza que tiene las tropas españolas con las norteamericanas fue en Aybonito, en el barrio Asomante. Así que Federico de Getó en el 1910 ya estaba establecido en Aybonito y Bailey Ashford le hace una petición para hacer un hospital en un clima tan agradable como este. Ya para el 1850 los españoles decían que Aybonito era la Suiza de Puerto Rico, porque en España tú te ibas a los Alpes suizos, tú vacacionabas, y una mañana que usted pueda levantar aquí, ¿verdad? Usted ve la neblina, usted ve el rocío, y en la campiña, pues los españoles que estaban residiendo aquí lo comparaban con esa campiña de la Suiza de Iris. Luego, en sus tiempos, del tiempo de los menonitas en el 45, de la vaquería Aybonito de Iris, pues sale también la Suiza de Iris. Así que Federico de Getó ya en el 1905 se sentía cansado, se sentía retirado, pero ya era síndico en otras funciones de la Universidad de Puerto Rico. Y cuando él llega de Europa, él no entendía por qué Puerto Rico no tenía una universidad en el siglo XX. ¿Cómo era posible que en el siglo XX los puertorriqueños tenían que irse a Argentina, a México, Estados Unidos, a España a estudiar estudios universitario, y trae la idea de la Universidad Panamericana? Y en esa idea de la Universidad Panamericana se envuelve y surge la Universidad de Puerto Rico. Interviene como síndico en el 1903 con los recursos que tenía como comisionado, y en el 11, siendo síndico de esa universidad, establece el recinto de Mayagüez. Así que la figura de Federico de Getó no se limitó solamente a un trabajo académico. Vemos en la figura de Federico de Getó luego su filantropía en el testamento que realiza en el 1913. En el 1913 ya él estaba enfermo y él ejecuta ese testamento, y en la cláusula séptima de su testamento específicamente indica que la Quinta Rosa Cruz, ¿verdad?, él la quería para su pinacoteca, óleo que nosotros hemos abordado, de que entre ellos está el velorio de Francisco Yel, y a partir de esa fecha, de ese testamento, sus libros, su pinacoteca, las quería la Quinta Rosa Cruz.
le sobreviene en el 14 la muerte, y ahí, con su muerte, Federico había traído a Puerto Rico a Bonifacio Sánchez Jiménez, un muchacho de Ávila, de una familia numerosa, y era, como yo digo en mi charla, un muchacho demandado para la familia en ese tiempo, pero lo educa en Georgetown y en el 1910 termina Derecho en la Universidad de Georgetown en Washington. Cuando muere Federico en el 14, en el 1902, Federico contrae matrimonio con Ana Moreno Balarino, la hija del alcalde de Madrid, el conde de Santa Lucía. Y cuando realiza, él se casa con doña Ana, ella queda viuda en el 1900 y la trae en el 1904 a esta propiedad. Y en esta propiedad, en el 1904, ustedes se imaginan, esto es campo todavía, ya para el 1904 era más campo, con las calesas, los fogones, letrinas, pero de la realeza madrileña ella se olvida de eso y decide acompañar en ese viaje, ¿verdad?, a Federico de Getó en su retiro. Y este es el lugar donde estamos hoy en esta tarde, un lugar mágico, un lugar con una energía espiritual de otro plano, ¿verdad?, de otra existencia en esos mundos paralelos, místicos. Y Federico, con su muerte, el que se encarga de eso, de ese fideicomiso con un enfoque anglosajón y el enfoque español, es Bonifacio Sánchez Jiménez. Doña Ana en el 15 establece una escuelita por aquí al lado para los niños pobres, que le llamó El Nido. Se va a España y muere en el 1918. Doña Ana le llevaba 12 años a él y no les interesó ni a Fernando, el hijo de doña Ana, ni a doña Ana, nada de lo que está aquí, ni nada de las propiedades de Federico de Getó, porque ellos tenían su caudal en España. Así que el que en algún punto le crecen esas cosas, ¿verdad?, para poder manejar la propiedad de Federico de Getó es Bonifacio. Bonifacio se trae a Ana Moreno y Bonifacio se convierte en el fideicomisario, en el fiduciario de los bienes de Federico de Getó. En el 1923, Federico ya había dejado ese legado al pueblo de Puerto Rico y Bonifacio transforma esa parte y las 103 cuerdas de terreno, 52 cuerdas de terreno son compradas por la hermana de Bonifacio, Plácida Sánchez Jiménez. ¿Cómo surge este cambio en ese fideicomiso de Federico de Getó? Es interesante. Así que a partir del 1923 comienzan a vender todos estos solares. Las cuerdas que ellos compran, los terrenos, no son los que están al lado de Casa Manresa, en Los Riscos, arriba, en el cerro. Fueron todo este altiplano que ustedes ven aquí, que luego pasan a ser en venta al municipio, al Departamento de Educación, la vivienda, y a partir de ahí Bonifacio comienza a ejecutar 1000 cosas, ¿verdad?, a favor de su pecunio. Ese obelisco que ustedes ven frente a esta propiedad, a la Quinta Josa Cruz, en el 1929 Bonifacio se convierte en asambleísta de este pueblo y decide honrar la memoria de Federico de Getó, porque Federico no lo dejaba dormir, diciendo que no le había cumplido el deseo testamentario y que todas sus obras en el 1914 las entregó a la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra. Todavía me pregunta la doctora Nieve que dónde están muchos de sus libros. Era una biblioteca extensa. Así que Bonifacio envía a hacer ese obelisco en el 1929, fallece en el 44, el obelisco, el busto que iba ubicado, porque se convierte eso en una obra inconclusa, se fue
se envió a construirse a España. Cuando llega de España, llega al puerto de Ponce, nadie los reclama. Bonifacio había muerto en el 44 y se retiene en la escuela elemental del pueblo de Ponce. Años más tarde, un año después, Plácida vende esta propiedad a un farmacéutico local, ¿verdad? Y pasa lo que conocemos como parte de la obra del legado fiduciario del deseo testamentario de Federico de Getó, la Quinta Rosa Cruz. Y la Quinta Rosa Cruz pasa en el 1945 a don Gregorio Hernández, farmacéutico, exalcalde de este pueblo, y pasan 7 años y la vende a otro comerciante, ¿verdad? Jesús María Ramos. Jesús María Ramos compra la propiedad y mantienen esta propiedad con la familia Santiago por muchos años hasta el 1990. En el 90 ellos les entregan, bueno, en el 85, un poder a uno de los hermanos y el hermano transforma eso y establece aquí en el 1987 un Burger King, ¿verdad? Más al frente donde está ese obelisco, hicieron una escalinata y montaron ahí un espacio y la comunidad como que se resintió al ver que había llegado y que el progreso a nuestro pueblo y que ya no tenían que ir tan lejos a hacer uso de un negocio como este. Pasan los años y en el 92 la familia radica una acción legal contra ese hermano y en el primer instancia, en el 1992, la persona tiene que abandonar esta propiedad y cierra. Y doña Ana, que pintaba y hacía trabajos para la iglesia, estandartes para Semana Santa, procesiones, tenía algunos óleos, algunos frescos, eso se lo llevó, eso se taparon, se pintaron y la casa comenzó en otro nivel, ¿verdad? de responsabilidad social y pública dentro del deseo testamentario de Federico de Getó del 1913. Ya para esa fecha, 1992, en un programa desde mi pueblo, el alcalde de aquel entonces, Paco Santos, ¿verdad? Me comentaba en una de las quintas de descanso, casa rural de Eugenio Serrayé en este pueblo, que le gustaría tener una casa parecida a esa para dedicarla a un museo. Y este servidor le indica, la sucesión está vendiendo la casa de Getó. Y este señor fue iluminado, fue ¿verdad? Dirigido por esos mundos buenos del Señor. Y en el 1995 compra la casa museo Federico de Getó para convertirla en una biblioteca museo para el pueblo de Puerto Rico. En el 96 pierde las primarias frente a otros muchachos de acá y ese deseo de convertir la casa vuelve otra vez a lucharse. Para el 1999 la casa ya era casi un estorbo público. La casa comenzó a decaer, la casa se abandonó en su totalidad, la gente comenzaron a vandalizarla y pues ese tema no me gusta abordarlo porque le gesto, ¿verdad? La gracia, el poder espiritual que tiene este espacio. Y ya que la casa está en abandono, se crea y se radica en Alpe un proyecto en el 2004 para crear aquí un centro comercial. Viene a mí un conocimiento de unos arquitectos de que la casa iba a ser demolida y que en algún momento, si pasábamos por ahí un domingo, íbamos a ver aquí un parque de pelota, una planicie completa, con la intención futura de crear aquí un centro comercial con espacios comerciales y otras cosas. Así que un poco tratamos, luego que tenemos esa información, y no un poco, completamente, nos allegamos a unos compañeros y amigos pro bono, abogados, y radicamos 3 injunctions en el tribunal, ¿verdad? 3 ceses y desistas,
al secretario de Justicia por ser el fiduciario de los bienes de Federico de Getó con la muerte de Bonifacio. O sea, cuando muere Bonifacio, el Estado, el Ministerio Público asumió esa responsabilidad y no hizo caso omiso de todo lo que pasó luego al Instituto de Cultura por ser el responsable de mantener protegido el patrimonio edificado histórico, como la casa del primer comisionado, y al alcalde por querer destruir y desaparecer de la memoria histórica. Algo interesante, que luego de de todo lo que sufrió Federico, también querían borrar del planeta Tierra, y dejarle una huella nada más aquí. Mira, ahí había algo que creo que en ese centro comercial estaba la casa de Federico de Getó. O sea, y eso, la comunidad se dio a la tarea, ¿verdad?, en los tribunales, de poder eliminar y evitar eso. En el 2004 comenzamos ese pleito y en el 2008 el Tribunal Supremo, ¿verdad?, falla en su decisión de que esto era patrimonio del pueblo de Puerto Rico y que no se podía destruir. Una decisión magistral la hace el Tribunal de Apelaciones de estos 3 jueces sobre cómo la comunidad está ahí presente para defender lo que el Estado no puede defender porque no cuenta con los recursos necesarios para defender cada patrimonio, cada espacio con valor histórico. En el 2010, el gobernador de aquel entonces decide por ley, lo estuve hablando aquí con el arquitecto Jorge Ortiz Colón, declarar la casa lugar y sitio histórico por ley. El arquitecto había radicado en las oficinas pertinentes radicado una petición para declarar la casa Federico de Getó lugar y sitio histórico y evitar que en un futuro llegaran unas personas con intenciones de desaparecer no solamente la casa, porque da la impresión con lo que nos menciona Nieve, lo que menciona Sobrino, que no es la casa, es desaparecerlo completo, o sea, eliminar su aportación, su memoria de la isla de Puerto Rico. Así que ya para el 1910 se hacen las gestiones y agradecemos si en el 2010 realizamos las gestiones y agradecemos al arquitecto, ¿verdad? Porque estuvo mano a mano. Ellos venían aquí a perforar durante el pleito legal para demostrar que cada vez que perforaban esas paredes iban a encontrar cemento para llevarlo como un argumento al tribunal de que eso no tenía valor histórico. Y el arquitecto y este servidor veníamos y retratábamos y nos trepábamos en escalera para ver el ladrillo. Y así que ya para el 2011, ya esto está resuelto. En el 2008 ese alcalde pierde las elecciones, el alcalde que está actual se allana en los tribunales, se firma ahí, y en el 2012 se inaugura la Casa Museo Federico de Getó y González para el pueblo de Puerto Rico. Gracias. Con voluntario. Con voluntario. Miren, que se pongan de pie. Mira, estas personas me han acompañado a mí. Siempre es un absoluto, pero siempre han estado aquí dando esa batalla. Me tengo que quitar esto. Gracias. Yo quiero agregar que el Estado asigna dinero público para otros museos y no para este. Y funciona gracias al trabajo voluntario. Así que esto hay que agradecerlo y hay que darlo a la publicidad, yo creo que a las universidades. Y bueno, también no podemos olvidar que ahora mismo el nicho donde descansan los restos de Federico de Getó en el cementerio María Magdalena de Paxi está en total derrumbe, en un estado vergonzoso.
y hemos iniciado un movimiento para lograr sacar esos restos de allí y llevarlos a puerto seguro, ¿no? Llevarlos a un lugar seguro que en un principio quisiéramos que se quedara dentro del cementerio donde él escogió estar, y en un plan B traerlos acá, con la esperanza de que sigamos teniendo siempre voluntarios listos para protegerlos. Entonces nada, quisiera saber si tienen alguna pregunta de alguna de las tres conferencias, si anotaron algo, una reflexión. No, tengo una curiosidad porque la asociación de Degeto con el krausismo, con una filosofía de vida, hace recordar también a Hostos. Hostos es krausista, y también José Martí, sí. En Cuba lo es, sí. Qué bueno que lo vio, sí, tienen esas mismas inclinaciones, ¿no? Y por eso yo entiendo que sí, pero no lo tengo registrado. Sí sé, y Federico era muy amigo de Betances. Betances visitaba la casa de Consuelo cuando Federico era un niño y se conocen desde esa época. Pero con Hostos no lo dudaría, son contemporáneos, no lo dudaría que sí, pero no los tengo registrados. ¿Alguna pregunta, profesor? Gracias. Tenemos el compromiso, Daniela, de los licenciados, ese relato, el acto de la señora González es algo de la pena. Pero que nosotros aquí la mencionamos, cuando fuimos a recorrido para acá, pero teníamos que tener conocimiento de los detalles. Gracias. Sí, yo también, Cristian. Ha sido extraordinario. Esos libros después pásame los nombres también. Te lo envío todo en digital. Sí. Hay que publicarlo. Hay que publicarlo. Podemos pasar al cumpleaños. Vámonos a celebrar el cumpleaños. Federico cumple 161 años. Bueno, señores, este ha sido otro episodio de La Trinchera. Como siempre, le damos gracias por sintonizar y les pedimos que por favor compartan el episodio y el programa con sus amistades, sus familiares, compañeros de trabajo y hasta con la gente que les caiga mal. Por favor, suscribirse a La Trinchera en su plataforma preferida y dejen un rating positivo 5 estrellas en la plataforma que merezca. En el caso de Apple Podcast, por favor, escribir un review bonito. Si van a decir algo negativo, se lo pueden reservar. A nadie le interesa lo amargada que es su vida. Y si desean comentar el episodio, pueden hacerlo en Spotify, en la área de Q&A, debajo de los show notes, o en la parte de comentarios en el caso de YouTube. Les aseguro que leo todos los comentarios y mensajes y los tomo en consideración. Y como siempre, le damos gracias a Eric Harper por nuestra música Spirit of España y a Claudia Rosario por nuestro arte. Nos vemos en la próxima.